En esta mañana hay un mensaje muy especial que Dios le va a hablar a todo el mundo. Dios le va a hablar a todo el mundo. En esta mañana fue una explosión lo que pasó acá. Entonces yo le voy a pedir que todos vayamos a la Biblia. Quiero hablarles una vez más a los que están allá, y si usted se va a conectar, les voy a hablar acerca de cómo vencer las crisis. Cómo vencer las crisis. Vamos al libro de Job, capítulo 5, versos 6 al 8. El cómo vencer la crisis. Can you put the time for me to start, please? Cómo vencer las crisis. Quiero que vaya al libro de Job. Dice, porque la aflicción no sale del polvo. Si decimos los cubanos, vamos a decir de popo. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. ¿Qué significa eso? La aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Esa es una forma de decir, ninguna crisis ni ningún problema que usted tenga viene de la nada. Tiene una causa, tiene un origen, tiene una razón de ser. ¿Por qué está enfermo, hermano? No sé. ¿Y por qué tu matrimonio se destruyó? No sé, de repente. ¿Y por qué porque tus hijos se fueron de la casa? No sé, fue de repente. Bueno, el salmista dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, verso 7. Eso significa que hay una causa, un origen. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Desde que usted nace, desde que nosotros nacemos, desde el vientre nacemos para trouble, para problema. O sea, escriba esto, todo hombre va a tener un día de problema, un día de crisis. No importa si es blanco, negro, alto, pequeño, gordo, flaco, de todo el color, el sexo, no importa. Todo hombre tiene en schedule tener un día de crisis. Y por eso dice la Biblia que eso le viene un día de crisis le viene a todos a la tierra vienen días de crisis. Yo quiero hacer una introducción para contestar preguntas que la gente tiene afuera y preguntas que nosotros tenemos. La primera, ¿qué es una crisis? Segundo, ¿cuál es el origen? Tercero, ¿cuáles son los efectos? Cuarto, ¿cuál es el propósito? Tercero, ¿qué representa? ¿Qué es una crisis? ¿De Dios o del diablo? What to do? ¿Qué hacemos cuando Dios permite crisis en nuestra vida? ¿Y por qué vienen crisis del diablo? La crisis es un juicio de Dios. ¿Cómo responder a la crisis y cómo prepararse para una crisis? Por los últimos 5 o 7 años, yo le he estado enseñando a ustedes mensajes del último tiempo y lo he venido preparando, las profecías, la revelación que Dios me ha dado y las enseñanzas, lo he venido preparando para este momento. Todos los mensajes lo han venido preparando para este momento, la revelación que le he traído. Y en otras palabras, no deje que el diablo le mienta y le diga que usted no tiene la habilidad para vencer la crisis. Porque yo lo he preparado, lo he enseñado, usted tiene la impartición, usted tiene el conocimiento, la enseñanza para vencer la crisis. Si no hubiese sido por las enseñanzas y la revelación que yo les he dado, que Dios me ha dado, mucha gente no estuviera contando la historia. Voy a repetir otra vez. Si no hubiese sido por las enseñanzas que el Señor, la gloria es para el Señor siempre, pero Dios usa un burro. En este caso me escogió a mí Dios como su pastor para darle enseñanzas que lo prepararan para el futuro. La profecía y la revelación de la palabra nos prepara para el mañana. ¿Están acá ustedes? Nos prepara para el mañana. Entonces si hay algunos que no hubieran sobrevivido el cáncer, no hubieran sobrevivido la crisis matrimonial,
no hubieran sobrevivido la crisis financiera, el colapso económico, si no hubiese sido por lo que yo les he enseñado e instruido. Número 2, yo le animo de que vaya de regreso a la librería y busque esos mensajes y vuélvalos a escuchar para que reedifiquen su fe, porque usted no puede vivir en fe y estar desanimado. Solo usted está desanimado cuando la fe suya está caída. Y número 2, recuerde, yo lo preparé para estos tiempos. Yo lo preparé, le he enseñado, lo he equipado. Y hoy en día muy pocos pastores en el mundo, y digo en el mundo, preparan con los mensajes de la hora al pueblo proféticamente para los tiempos que estamos viviendo. La mayoría son mensajes leches que no tienen mucho sentido y el pueblo perece por la falta de conocimiento. Yo quiero que usted vea, si es un tiempo para probar que lo que yo le he enseñado es la verdad, es hoy. Yo quisiera el amén más grande. Si hay un tiempo para probar, nada, una visión no es de Dios. Cuando hay una crisis, una visión, si aguanta una crisis y permanece después de la crisis, eso significa que eso es de Dios. Si toda verdad que yo le he enseñado, usted la practica hoy y le trabaja, usted va a ver, esto es de Dios. Allá en Nicaragua, yo tengo hijos en 60 países, 70 países creo que. Tenemos iglesias por todos lados y ahorita en Nicaragua la situación, como en todo el mundo, está terrible. Y nos llamaron, nos hicieron un reporte nuestros hijos en Nicaragua y lo que está pasando es terrible. Y dice uno de mis hijos, en un solo día 100 pastores murieron. Dice, en un solo día la gente dice, ¿dónde está el Dios de esos pastores? Y dice, todos esos pastores no tienen cobertura, no tienen un manto, no tienen paternidad, son gente de denominaciones. Y dice, y una denominación, el principal y 8 pastores de su iglesia murieron el mismo día. Y dice, todos nosotros, los que estamos, tengo como 8, 4, 10 hijos allá en Nicaragua, dice, todos nosotros, Dios nos ha preservado. Entonces, lo que yo estoy enseñando significa que está funcionando. Gracias, Carlitos, acá. Voy a repetir. Entonces, lo que yo estoy enseñando está funcionando, están aplicando la sangre. Entonces, eso es ustedes como pueblo. Mi trabajo como pastor es prepararlo para que usted responda a las crisis. Diga crisis. Entonces, cuando viene, todo el mundo tiene un día de crisis. No importa quién usted sea, pero el mensaje de fe es este. You have it. Usted tiene lo que se requiere para vencer una crisis. Usted tiene el conocimiento, usted tiene el poder, usted tiene la impartición y yo se le he dado. La mayoría de la iglesia en general no estaba preparada para esta crisis. No estaban ni preparados. No estaban preparados. Cuando la crisis golpea, el hombre busca un lugar para protegerse. El inconverso busca brujería, busca hechicería, busca algo que le dé protección, busca seguridad. Y el hombre, pero cuando se encuentra con imposibilidades, con crisis que van más allá de su habilidad, más allá de su problema, entonces el hombre, escúcheme, quiero que sepa, entonces el hombre tiende a tornarse a Dios. Cuando sabe que no encuentra qué hacer y dónde ir, el hombre en una crisis busca a Dios. Por eso es que después del 9/11 las iglesias se llenaron. Por eso es que cuando usted le vino la crisis, usted estaba en la oración todos los días. Cuando el hombre tiene crisis, la tendencia es buscar a Dios. Le voy a dar una semilla de sabiduría a ustedes. Todas las crisis capturan la atención del hombre. Y en la crisis Dios se reúne con el hombre. Todas las crisis llaman la atención de los hombres. Y en las crisis ahí encuentra el hombre a Dios. Nadie vino a la iglesia porque estaba nice. Usted vino porque había una crisis emocional, física, financiera y todos venimos.
Entonces, Oseas capítulo 5, versículo 15. Entonces, lo que está pasando en esta crisis, vamos a Oseas 5. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozca su pecado y busque mi rostro. En su angustia me buscarán. Usted está orando por algunos familiares y están duros, están que no quieren recibir nada de Dios. Cuando ellos le toque la crisis, le cuento que lo va a usted tener en la iglesia. Entonces, ahorita hay una crisis. Entonces tenemos, todos los hombres buscan respuesta. Todos los hombres. En cada crisis siempre hay un hombre, hay una mujer, hay un pueblo que se para y ve las cosas diferentes. Ustedes me escucharon, siempre hay un pueblo que se para y se para en fe. O sea, cada generación siempre hay un Noé. En cada generación siempre hay un David, siempre hay un Pablo, siempre hay alguien que se para en fe. Los tiempos difíciles pasan, pero los hombres fuertes no pasan. Entonces, cuando vemos, y esa es la introducción, cuando vemos todo el mundo tiene una crisis, le viene. La tierra tiene en agenda un día de crisis. Eso la Biblia le llama la gran tribulación. Todo el mundo, familia tiene un día. Por eso Job dice, no viene del polvo el problema. La crisis no viene de la tierra. Dice, viene de algún lugar. Entonces, cuando entendemos estas cosas y miramos, vamos a definir entonces qué es una crisis. ¿Qué es una crisis? Vemos que le viene a todo el mundo. Lo que tenemos que saber cómo responder. Puede ser todo tipo de crisis, financiera, emocional, familiar, de salud, matrimonial, hijos, etcétera. Entonces mi trabajo es prepararlo, el cómo responder. Cuando hay una noticia del médico que es cáncer, cuando sus hijos se fue de la casa, cuando perdió su casa, cuando el banco la está reposeyendo. Entonces, ¿qué es una crisis? Una crisis es un evento, una situación, una circunstancia que afecta a su vida y a su ambiente. Es un evento, una circunstancia, un problema que afecta su vida y su ambiente. Voy a repetir, una crisis es un evento, no es una situación que afecta su vida y su ambiente. En otras palabras, afecta ya usted hoy en día nos está afectando a nosotros. Nos afecta como iglesia, a otros les ha afectado en su salud, a otros les ha afectado financieramente. Hay una crisis. ¿Ustedes me escucharon todos? Hay crisis que son autoimpuestas. Y la mayoría de personas que se autoimpone o se las pone a sí mismo son personas negligentes y descuidadas. La persona que se autoimpone crisis son negligentes y descuidadas. Un descuido te puede provocar una crisis. Por eso le enseñé el domingo pasado a orar y a velar, para que usted esté alerta. ¿Pudieron escuchar un amén, iglesia? Hay crisis autoimpuesta. Hay circunstancias que nosotros mismos nos pusimos eso. Dos, hay crisis que son externas. Y esas crisis externas son el resultado de cambios externos. Vienen de afuera. Ahora hay una nueva norma. Entonces, el hombre, es decir, esas externas, en este caso, la crisis mundial que hay ahora, es externa. No la provocamos nosotros, es externa. Y entonces esa externa significa que Dios está en el vuelto, que Dios está en el medio. Entonces quiero que sepa y entienda los propósitos eternos de Dios. Entonces el hombre quiere tener control de su crisis. Juan capítulo 16 verso 33. Mire lo que dice. Cómo usted se prepara para una crisis va a determinar cómo usted responde a la crisis. Por eso es que los mensajes los preparan, la palabra lo prepara. Entonces ya usted sabe cómo qué es lo que hace la profecía.
Si yo le profetizo a usted, la profecía le dice, el Señor te dice que el enemigo quiere atacarte en esta área. Usted se prepara, pero usted tiene que oír y obedecer. Porque lo que marca, dijo Cristo, en la última generación, dijo, en la generación final, esto es va a ser como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Dos cosas específicas en los días de Noé. Era una generación endurecida el corazón. Y era una generación, oído, endurecida su corazón. Y era una generación que no oía. 120 años le predicó un profeta como Noé y ninguno se convirtió. Duros de corazón. ¿Cuántos de ustedes conocen gente dura? Duro, y usted le habla, usted le habla, usted le habla, usted le habla. ¿Sabes qué me dijeron unas personas? Hay unas familiares de unas personas en nuestras iglesias en un país y dice, familias enteras han muerto del COVID, pero hasta el final no quisieron recibir a Jesús. Porque la gente está endurecida y no oye. La sordera espiritual y la dureza del corazón es típica de esta generación. No oye. Está duro el corazón. Entonces mire, cuando hay una crisis, entonces en japonés es una situación, es una circunstancia que viene a nosotros, invade nuestra vida. Y usted dice, espera un momento, ¿qué es esto? Entonces nosotros, y si no está preparado, usted va a reaccionar, no va a actuar. Entonces mire lo que le voy a dar. Le voy a dar una palabra sabia acá. En el japonés y en el chino, la palabra crisis es la palabra oportunidad. En otras palabras, cuando un chino pierde trabajo, dice opportunity, opportunity, oportunidad, oportunidad. Cuando un chino le reposee en su casa, dice opportunity, oportunidad, oportunidad. Parece que ustedes no quieren las cosas así como los chinos. Voy a repetirlo. Cuando la gente pierde el negocio, dice opportunity, opportunity. O sea que la crisis en la mente de ellos es una oportunidad. En estas crisis es cuando nacen los millonarios. Vamos, fuerte. I need help. Es cuando nacen los millonarios en las crisis. O sea que si usted está sentado allá, usted dice, pero yo no tengo crisis, apóstol. Pero le va a llegar. Porque dijo Job, nacimos para crisis, nacimos para tener aflicción y problema. El problema es que cuando venga usted tenga que responder. ¿Estamos acá en la iglesia? Cuando usted cuando algo viene a usted, durante tiempo de crisis, anote esto, esta es una palabra de sabiduría, la crisis es la fuente de la creatividad. De la crisis viene la creatividad. Y si no, que le cuenten mis hijos y mis hijas cubanos. No, parece que aquí no hay cubanos, aquí todos, los que estaban en Cuba todos tenían. Ok, pregunta, las historias que me cuentan, mi pastor Frank me cuenta, que dice él que una vez él tenía un gato, estaba en su casa, y de repente como en otro día se levantó y el gatico no estaba allá, y escuchó el miau, miau, lo estaban matando para comérselo. Gatos, de todo. Cuando yo estuve en Malasia, la gente come perro. Porque cuando hay crisis, uno se inventa. Cuando yo estuve en Cuba, fui 3-4 veces a Cuba, y los hijos que me llevaron, yo les decía, ¿y qué van a comer hoy? Y decían, no hay problema, nosotros tenemos los contactos. Es decir, el cubano es una persona muy trabajadora. Allá los vagos no dicen amén a eso. El cubano es una persona muy trabajadora, pero han tenido que inventar porque no hay recursos. Y si usted me está viendo en Cuba allá y es parte del gobierno, usted tiene que arrepentirse. Usted me saca de la iglesia porque me siguen a mí. La crisis es una oportunidad. Te botaron del trabajo, tómalo como la oportunidad para ser empresario. ¿Ustedes me entendieron, iglesia?
en este momento es cuando la gente se hace rica. Usted ve, tenemos dentro de Miami, tenemos billonarios cubanos, trabajadores, gente que trabaja, pero son gente que han aprovechado la oportunidad. Fidel los votó y dijo, opportunity, opportunity. Dile a que está al lado, dígale, opportunity, opportunity. ¿Estamos acá en la iglesia? Alguien dice, el doctor te dijo enfermedad y tú dices, oportunidad. Para que Dios se glorifique, que me muestre que es mi sanador. Tenemos que ver las cosas diferentes. Entonces mire esto, quiero que me escuchen. La crisis es un evento, es una circunstancia. Y ahorita la crisis que hay va más allá del control humano. Ciencia, el hombre no tiene. Aquí vienen los efectos. Hay efectos de la crisis. Y nosotros vemos que la crisis no está aislada de otras crisis. En otras palabras, hay crisis emocional, espiritual, mental. Es decir, una crisis no está aislada de otra crisis.